Bueno, vamos a ver a partir de ahora lo que son balances integrales, es decir, un balance para un sistema de partículas. Hemos visto al comienzo de la materia eh, y también con la ecuación de continuidad diferencial y la ecuación de Navier-Stokes, que son ecuaciones diferenciales, que son balances punto a punto para partículas de fluido diferenciales, ¿verdad? Lo que pasa en cada punto, ¿no es cierto?, de un dominio de fluido. Y que el movimiento de esas partículas están gobernadas, digamos, por las ecuaciones de Navier-Stokes o, en el caso de flujo ideal, de flujos con viscosidad despreciable, por lo que era la ecuación de Euler, y a su vez por la ecuación de conservación de la masa, que en el caso incompresible era divergencia de B igual a cero. Bueno, entonces, esos eran balances para cada partícula, en cada punto de un dominio ocupado por un fluido. Ahora lo que queremos hacer es considerar a una masa de fluido como un todo, ¿verdad? Tomar una dada masa de fluido y bueno, y poder plantear leyes de balance y conservación para esa masa de fluido que a medida que pasa el tiempo se va moviendo, ¿verdad? Porque si yo tengo una partícula acá en el tiempo t, bueno, esa partícula en el tiempo t más delta t se movió v por delta t, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tenía un volumen al tiempo t, ese volumen de partículas va a estar en otro volumen, ese sistema de partículas en realidad va a ir a parar a otro volumen del espacio en el tiempo t más delta t. ¿Están de acuerdo? Bien, eso más o menos lo que tenemos más abajo. Y lo que nos planteamos, muchachos, es que bueno, poder llegar para los sistemas de partículas, pero sistemas continuos que serían los fluidos, ustedes ya han hecho algo de física, ¿no es cierto?, para sistemas de partículas y algo de mecánica para sistemas de partículas y han planteado para un sistema de partículas sumatoria de fuerzas igual a variación de cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Bien, balance, se puede plantear el balance de masas o el balance de energías. Entonces necesitamos plantear ciertos balances físicos, pero para un sistema de partícula pensado como un balance integral, es decir, para el conjunto del sistema de partículas y que en realidad esas cantidades van a poder ser evaluadas a través de la suma para cada una de las partículas que para el sistema continuo se va a transformar en la integral. Entonces vamos a suponer, muchachos, que vamos a considerar una cantidad phi, que es una cantidad aditiva, es decir, es una cantidad por unidad de masa, y que la cantidad total va a ser sumar, ¿no es cierto? Si yo tengo un diferencial de masa, ¿verdad? De una partícula que tiene un diferencial de masa, diferencial m, que ¿quién va a ser? La densidad por el diferencial de volumen. Bueno, la cantidad asociada, el delta de phi, ¿verdad? De phi grande, vamos a llamarle, asociado a esta partícula va a ser igual a esa cantidad phi, que es una cantidad por unidad de masa, por el delta de masa, ¿verdad? Y como el delta de masa es ρ diferencial de volumen, me va a quedar phi por ρ diferencial de volumen. Entonces, ¿y quién va a ser la cantidad total? La sumatoria de los delta de phi de cada partícula, ¿verdad? Entonces, bueno, y esa sumatoria en el límite en qué se va a transformar, en la integral. Entonces, fíjense que podemos definir a partir de una cantidad por unidad de masa, y considerando que ρ diferencial de volumen es el diferencial de masa, integrándolo en todo el volumen que ocupe ese sistema de partículas en el tiempo t, voy a poder calcular la cantidad total asociada, phi mayúscula, en el tiempo t, a todo el sistema de partículas. ¿No es cierto? Ahora pensemos, ¿no es cierto?, que
así como las partículas se mueven en el tiempo delta t por efecto de su velocidad, ¿no es cierto? Tienen un desplazamiento que va a ser v por delta t, la partícula que en el tiempo t estaba aquí, en el tiempo t más delta t va a estar acá. Entonces, todas las partículas que conforman a mi volumen en el tiempo t, las podremos mover al tiempo t más delta t, ¿no es cierto? Y formarán otro volumen en el espacio. Pero yo lo que quiero calcular es cómo cambia esa cantidad phi para mi sistema de partículas. Entonces, esa cantidad phi mayúscula va a ser una función del tiempo. Y en particular, lo que me voy a querer evaluar es la derivada temporal para el sistema de partículas de esa cantidad aditiva asociada, ¿no es cierto?, a una cantidad por unidad de masa phi minúscula. Entonces, cuando decimos que hacemos la derivada para el sistema de partículas, entonces usamos la letra D mayúscula, ¿verdad? Esa derivada representa que es la tasa de cambio en la cantidad phi para un mismo sistema de partículas. Las partículas que están acá dentro del volumen en T más delta T son las mismas partículas que estaban en este volumen en el tiempo T. O sea, estamos siguiendo con esta derivada al mismo sistema de partículas y por lo tanto es la tasa de cambio en la cantidad phi para un dado sistema de partículas. Y bueno, eso por definición, ¿quién es la derivada? Es el límite cuando delta t tiende a 0 de esa cantidad phi en el tiempo t más delta t menos la cantidad phi en t dividido delta t. Bueno, esto es obvio, es la definición de derivada. Pero bueno, ¿pero quién es esta cantidad phi mayúscula? Bueno, esto es la integral de ρ por phi. Fíjense que este ρ por phi va a estar evaluado en el tiempo t más delta t y adentro de este volumen, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer de que tenemos que ese volumen está dentro de un dominio mayor y que yo tengo mi phi, ¿no es cierto? Mi phi minúscula es función de x, ¿no es cierto?, de x1, x2, x3 y del tiempo t, para todo el espacio, ¿verdad? Bueno, entonces, esta cantidad phi será la integral en el volumen en t más delta t, de ρ por phi diferencial de volumen, y la cantidad de phi en t será la integral de lo mismo, de ρ por phi diferencial de volumen, pero en el volumen en t, ¿verdad? Tendré que dividir por delta t y tomar el límite. Entonces, fíjense que si yo digo que mi cantidad phi, también lo que puedo pensar es esto, ¿no? Esto que está acá, en esta ecuación, que si mi cantidad phi era la integral de ρ por phi diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces, o sea, si nosotros partimos de que teníamos para phi mayúscula esta definición, la derivada de phi mayúscula, ¿no es cierto?, respecto del tiempo, es nada más, por definición de phi mayúscula, esto es una derivada, ¿no es cierto?, respecto del tiempo, de la integral de b de t de ρ por phi diferencial de volumen, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que tenemos para hacer esa derivada? Que el dominio de integración depende del tiempo. Entonces, la derivada no puede entrar adentro del integrando. Y esa es la dificultad, y bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos de manera simplificada para poder sortear eso. Les digo que en el apunte, notas de fluidos, esto está hecho con todo detalle y rigurosidad, digamos. Así que aquel que quiere tener una visión más avanzada y más pulida de estas deducciones, puede consultar el apunte. Entonces, estamos tratando de hacer eso, ¿no? De calcular la variación en la cantidad de phi para un sistema de partículas. Pero esa cantidad phi mayúscula surge como la sumatoria, ¿no es cierto?, de cantidades por unidad de masa para todos los diferenciales de masa de mi sistema de partículas. Entonces surge como una integral. Pero resulta que es la integral para el sistema de partículas. Pero ese sistema de partículas que evoluciona y se mueve,
tiene un volumen que es variable en el tiempo. Entonces no es tan fácil de hacer esa derivada, ¿verdad? Entonces fíjense que, bueno, tenemos esta expresión, que es simplemente una identidad, porque phi está definido como la integral de ρ por phi diferencial de volumen, pero lo que quiero señalar acá es que tengo que hacer la derivada y tengo el dominio de integración dependiendo del tiempo, así como las cantidades que están en el integrando dependiendo del tiempo, lo que es lo mismo también decir este diferencial de volumen depende del tiempo, por lo tanto yo no puedo meter la derivada directamente adentro de la integral, ¿verdad? Y ahí tenemos esa dificultad y vamos a tratar de ver cómo hacemos. Bueno, entonces fíjense que para simplificar las cosas, digamos, a mí me gustaría poder expresar, o sería conveniente, digamos, a nivel para resolución de problemas de ingeniería, poder expresar esta derivada para el sistema de partículas respecto de un volumen fijo que nosotros elijamos, ¿verdad? Normalmente, ¿cuál va a ser el volumen fijo? Nosotros vamos a elegir el volumen y vamos a decir, bueno, al tiempo t tengo un sistema de partículas adentro del volumen que yo elegí. Ese volumen que yo elegí le llamo volumen de control, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. ¿Y por qué se llama volumen de control? Porque lo elige el observador, ¿verdad? Y después digo, bueno, elegido el volumen de control, ¿quién es el sistema de partículas? Las partículas que estén adentro de mi volumen de control, que yo lo elijo, en el tiempo t. O sea que el volumen del sistema V de t, que es cuando escribo V de t, estoy diciendo, es el volumen función del tiempo para las partículas, ¿no es cierto?, que conforman el sistema. Y yo voy a tener un volumen cualquiera que elijo del espacio, que es Vc. Bueno, entonces, vamos a proceder al elegido el Vc, vamos a decir que nuestro sistema de partículas son las partículas que estén dentro de nuestro volumen Vc en el tiempo t. Y eso va a ser el volumen V de t, ¿no es cierto?, del sistema de partículas. Bueno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, supongamos que ese volumen es este que está señalado acá, ¿verdad? Con negro, ¿verdad? La verdad que no están, los colores no salen muy bien, pero sería este sistema, ¿no? Bueno, las partículas se mueven, las partículas que estaban acá, muchachos, dieron un salto y se movieron con velocidad de entrada por delta t, la cara de entrada se desplazó y estará por acá, ¿no es cierto? Y fíjense que la cara de salida, ¿no es cierto?, se mueve con velocidad de salida por delta t y ahora en t más delta t estará por acá. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, y fíjense que hay una superficie lateral para la cual B escalar n es 0. Por lo tanto, yo puedo tener, digamos, los flujos netos los tengo en las superficies de entrada y de salida, ¿verdad? Y después tengo superficies laterales que no me agregan ni quitan nada, porque en la superficie lateral estoy considerando de que B escalar n es 0. Bueno, entonces veamos cómo vamos a poder expresar estas integrales, muchachos. Esta integral hecha en el tiempo t, vamos a apelar a la definición, en el tiempo t más delta t, y esta integral en el tiempo t, en función de los volúmenes señalados, ¿no es cierto? Vamos a dividir por delta de tiempo y tomar el límite y ver qué formulita arribamos, digamos. Bueno, entonces observen que en este esquema simplificado, ¿no es cierto?, que yo tengo como un volumen de partículas que entran, ¿verdad?, que es el volumen 1, y un volumen de partículas que salen, que es el volumen 3, ¿no es cierto? Y después tengo el volumen 2, ¿no es cierto?, que está dentro del volumen de control, y que son las partículas que permanecieron en el interior de mi volumen, ¿verdad? Pero lo interesante acá es ver que el volumen de control, que sería mi volumen fijo, está hecho por el volumen 1 más el volumen 2, ¿no? Bueno, ahora observen, el volumen de entrada acá, fíjense que uno lo puede escribir V escalar n por delta t por el diferencial de área que yo tome en la superficie de entrada me va a dar un cilindro, ¿no es cierto?, que es el que barren las partículas, ¿no es cierto?
que será el producto escalar entre la velocidad de las partículas y la normal. Como la normal en este caso va hacia afuera y la velocidad en la superficie de entrada va hacia adentro, el producto B escalar n es negativo, por eso le ponemos el signo menos para que ese volumen sea positivo. Entonces fíjense que B escalar n por delta t es como esta longitud, ¿verdad? Es esta longitud. Por el diferencial de área, sería el área de un cilindrito, integrado en todo el área, me daría el volumen total B1. Lo mismo voy a tener para el volumen 3 a la salida, que fíjense que se va a poder poner como B escalar n a la salida por delta t, por diferencial de área, integrado en todo el área de salida. Bien, entonces, muchachos, ¿quién sería phi en temas delta t? Considerando estos volúmenes. Bueno, phi en temas delta t sería ρ por phi en temas delta t en el volumen 2, más ρ por phi en temas delta t en el volumen 3. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tendría phi en temas delta t, el phi del sistema de partículas en el tiempo t más delta t, como las integrales adentro del volumen 2 y del volumen 3. Bueno, algo similar para phi en t. ¿Quién sería el phi en t? Porque era el sistema de partículas, yo lo definía como era aquel sistema que ocupaba mi volumen de control, que es volumen 1 más volumen 2 en el tiempo t. Por lo tanto, en el tiempo t, el phi en t va a ser la integral en el volumen 1 más la integral en el volumen 2, ¿verdad? Volumen 1 más la integral en el volumen 2. Bien, para hacer la derivada tengo que hacer la diferencia de esto, me queda esto, ¿verdad? Me queda esto que está acá, control Z, menos esto que está acá. Que lo único que hice fue restar esto menos esto, ¿verdad? Pero fíjense que ya que estoy, muchachos, acá, de acuerdo al esquemita, me está faltando algo que tenga que ver con el volumen 1 en temas delta t, que lo sumo y lo resto por conveniencia. Entonces acá agregué, fíjense, la integral en ρ por phi en temas delta t, en el volumen 1, y la resto en el volumen 1, ρ por phi en temas delta t. O sea que acá sumé 0, ¿verdad? Porque sumé y resté la misma cantidad. Pero eso me va a permitir, muchachos, juntar las cosas, y fíjense que ahora yo puedo escribir estos 6 términos, los puedo reorganizar y poner la integral en el volumen 1 más en el volumen 2 de ρ por phi en temas delta t, por lo tanto, menos la integral en el volumen 1 más la integral en el volumen 2 de ρ por phi en t. Con lo cual, muchachos, esto es la integral en el volumen de control en el tiempo t más delta t, menos la integral en el volumen de control en el tiempo t. Porque la integral en B1 más B2 es la integral en la unión de B1 más B2, que es BC. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la unión del dominio B1 unión B2 me da el volumen de control, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá, de esta integral y esta integral, lo que tengo, si esto es A y esto es B, fíjense que acá lo que pude hacer es escribir A menos B, ¿no es cierto?, que son integrales adentro de BC, porque B1 unión B2, la integral digamos, la suma de integrales en dos subdominios es la integral en el dominio que es la unión de ellos, ¿verdad? Es una propiedad integral. Bien, entonces, estos dos términos de acá, muchachos, se transforman en esto de acá, y de los otros, acá teníamos 6 términos, me queda un término en 1, en el volumen 1 restando, por suerte, porque fíjense que como el volumen 1 va a tener signo negativo, que me quedó restando con ese signo negativo va a quedar positivo, y después me va a quedar
la integral en el volumen 3 también de ρ por phi en temas de delta t. Fíjense que acá estas dos cantidades me quedaron evaluadas en temas delta t. Pero lo interesante es que la integral en el volumen 1 y en el volumen 3 son las integrales en estos volúmenes. Y esas se van a poder pasar a integrales de área, usando estas propiedades de acá, ¿verdad? Cambiando la integral en el volumen por esas integrales en el área. Entonces, fíjense que acá viene el pasito difícil. Esta integral en el volumen 1, teníamos ρ por phi en temas delta t, tengo ρ por phi en temas delta t, pero el diferencial de volumen lo escribo como b escalar la normal diferencial de área por delta t. Y en vez de integrar en el volumen BI, integro en el área de entrada. Y como esto estaba restando, y el diferencial de volumen venía con un menos en la superficie de entrada, entonces el menos menos me quedó más. Y lo mismo sucede, muchachos, para el área de salida. La integral en el volumen 3 me queda ρ por phi en temas delta t, que es lo que tengo acá en el integrando, y el diferencial de volumen se reemplaza por b escalar n diferencial de área delta t. Y bien, entonces ahora, muchachos, fíjense que puedo dividir por delta t, divido por delta t los términos, y acá me quedó una integral en el volumen de control de ρ por phi, pero en el tiempo t más delta t y en el tiempo t. ¿Están de acuerdo? Que era lo que surgía de esto que estaba acá, de a menos b. Porque las agrupo, las dos integrales son en BC. Entonces fíjense que esas primeras dos integrales están en el mismo volumen. Entonces la puedo agrupar como la diferencia de los integrandos, en una sola integral. Es lo que hice. Y como dividí por delta tiempo, me queda esto dividido delta t. Y fíjense que esto no es más que la derivada respecto del tiempo de ρ por phi, ¿verdad? Esto se transforma en esta derivada que está acá. Y por otro lado, la integral en el área de entrada, muchachos, de ρ por phi, b escalar n, diferencial de área, más la integral en el área de salida, más algo que está oculto acá, la integral en la superficie lateral, que lo puedo poner ρ por phi por b escalar n, yo puedo decir eso en la superficie lateral, diferencial de área, y puedo hacer por delta t, también por delta t, pero en la superficie lateral, muchachos, b escalar n es 0, entonces yo lo puedo agregar porque no voy a estar agregando ni quitando nada. Entonces, todo esto que está acá, lo puedo considerar que es la integral en la superficie de control. Y que quedaba multiplicado por delta t, pero al dividir por delta t, esto se va a ir. Y ahí arribamos, muchachos, a la formulita que tenemos que ver. Más allá de esta deducción, muchachos, la deducción está buena que ustedes la puedan hacer para entender el significado de las fórmulas que hay adentro, ¿verdad? Pero si no, la idea es que el límite cuando delta t tiende a 0 de phi en temas delta t menos phi en t dividido delta t, es decir, la variación para el sistema de partículas por unidad de tiempo, ¿verdad? La tasa de variación, la derivada, y es una derivada material porque es para el sistema de partículas materiales, ¿cómo lo pude expresar? Como la variación de ρ por phi parcial respecto del tiempo, integrado en mi volumen de control, más el flujo de esa cantidad ρ por phi en la superficie. Fíjense que tengo b escalar n diferencial de área, entonces esto es el flujo de esta cantidad en toda la superficie del volumen de control. Y así llegamos, muchachos, a lo que es lo que se llama lema de Reynolds, ¿verdad? Que fíjense que esto no era más que la derivada temporal de phi respecto al tiempo, o sea, esto. Pero dado que phi era la integral de ρ por phi, bueno, lo que estoy diciendo es cómo expresaba esta derivada para el sistema de partículas que ocupaba el volumen de control, ¿verdad? Ahora tiene sentido usar esta letra mayúscula porque yo estoy diciendo, yo no estoy derivando, acá tengo un volumen de control fijo,
pero yo mi derivada es para el sistema de partículas que ocupa ese volumen de control. Entonces, esa derivada no es una derivada clásica donde puedo meter la derivada adentro asumiendo que el volumen es, porque son para las partículas que están en el interior del volumen de control. ¿Y eso a qué me dio? En virtud de esto que estaba acá, eso es igual a la derivada temporal de ρ por phi respecto del tiempo integrado en el volumen de control más el flujo de ρ por phi en la superficie de ese volumen. Bueno, muchachos, esto, la deducción está hecha en las notas de fluidos, en el apunte, en el PDF que se llama Notas de Fluidos. También lo pueden consultar en cualquier libro, en el Gratón, en el Streeter, en cualquier otro libro de mecánica de los fluidos que esté sugerido en la bibliografía. Buscan lema de Reynolds o volúmenes de control y va a estar esta relación. Ahora, nosotros, la deducción teórica, esta es para que ustedes entiendan el significado y sepan usar la fórmula. En realidad no le vamos a pedir la demostración, así que en ese sentido no deberían estar demasiado preocupados. Pero está bueno de que ustedes puedan recapitular y seguir las explicaciones que he venido dando y después leerlo de un libro o del apunte para hacerlo un poco más formal. Piensen que en esta clase yo lo que traté de hacer es hacerlo lo más didáctico, pero a precio de pagar con la formalidad del planteo, ¿verdad? Bueno, entonces miren qué sucede en el caso estacionario, muchachos. En el caso estacionario, la derivada parcial respecto del tiempo es 0. Entonces ya me desaparece esto. Y esto lo bueno que tiene, muchachos, es entonces de que cuando yo quiero decir, en un caso estacionario, el balance de una determinada cantidad, esa cantidad, ¿quién puede ser? La cantidad de movimiento, ¿no es cierto? La energía, etcétera, etcétera, ¿no? La masa, bueno, esa cantidad phi vamos a ver que para cada ley fundamental de la mecánica, bueno, va a tener un significado, ¿verdad? Poder hacer la masa, poder hacer la cantidad de movimiento, el momento angular, la energía del sistema. Así que esto tiene consecuencias muy interesantes que nos ayuda a interpretar de cómo salen ciertos balances. Por ejemplo, nos da la formalidad que a veces, como termodinámica, se da, digamos, con menos herramientas conceptuales, a veces que uno se queda medio colgado de dónde salen algunas fórmulas para sistemas abiertos. Bueno, acá ustedes tienen la formalidad completa para entender bien de dónde salen las fórmulas de sistemas abiertos. Bueno, en el caso de la variación temporal de mi cantidad phi, pero para un caso estacionario, la integral en el volumen se anula porque la derivada parcial respecto del tiempo, por definición, en la situación de flujo estacionario va a ser nula, y solo me va a quedar los flujos en la superficie. Y esto tiene la ventaja de que yo no necesito conocer el detalle en el interior del volumen de control, en todo punto del interior. Solo tengo que conocer las cantidades esas en la superficie. Pero es más, si tengo una superficie por la cual no hay flujo, que yo sé que B escalar N en esa superficie es nulo, solo lo voy a tener que conocer en la superficie de entrada y de salida. Por ejemplo, y esto es interesante, hay veces, por ejemplo, para instrumentar canales de ensayo o túneles de viento o ciertas experiencias prácticas donde a uno lo que le interesa es hacer una evaluación experimental, mediciones, pero en casos estacionarios, entonces no tiene que estar midiendo el campo de velocidades en todo punto del volumen, en todo punto del dominio. Basta con tener una buena aproximación a los campos de velocidades y otras cantidades, tanto en la entrada como en la salida. Bueno, pero miren qué va a pasar si esta integral es en toda la superficie, ¿verdad? Entonces, esto yo lo voy a poder poner como una integral en la superficie de entrada, puede haber más de una superficie de entrada, más una integral en la superficie de salida, pueden ser varias superficies de salida, más una integral en la superficie lateral, llamémosle. La superficie lateral, ¿quién es? La superficie donde B escalar N es 0, así que esta no va a estar, ¿no es cierto? Y fíjense que en ese caso,
En el caso que la cantidad phi sea uniforme en toda la sección de entrada, la voy a poder sacar afuera de la integral y voy a poder poner acá un phi a la entrada. Y si también es uniforme en toda la superficie de salida, voy a poder poner un phi, un phi, ¿no es cierto?, en la superficie de salida afuera de la integral. Bueno, entonces, ¿qué sucede para sistemas que tienen varias entradas? ¿No es cierto? Vamos a denominar una entrada genérica con E y varias salidas, ¿no? Y, bueno, cantidades uniformes, es decir, en toda la sección de salida 1, el phi en todo punto de esa sección va a valer lo mismo. Entonces yo voy a poder decir que acá tengo una cantidad uniforme, phi 1, para todo punto en la sección 1 de salida. Y por lo tanto ese phi va a poder salir afuera de la integral. Entonces fíjense cómo en el caso estacionario, que el término me quedaban flujos en la superficie nada más, ahora yo voy a poder poner la integral en todo el volumen de control que tiene esta forma rara, la voy a poder escribir como una sumatoria de integrales en la salida, más una sumatoria de integrales a la entrada, más unas sumatorias en las superficies laterales que no figuran porque el flujo ahí, el B escalar n, es 0, ¿verdad? Entonces fíjense que podemos escribir rápidamente, mirando esta formulita de acá, habiendo tirado el término de derivada temporal, y haciendo de que la integral en el área total de salida es la sumatoria en cada área de salida S, ¿no es cierto? Y sacando el phi afuera de la integral, porque suponemos una cantidad uniforme, llegamos, muchachos, observen que ρ por b escalar n diferencial de área es lo que se define como flujo másico. Como el b escalar n a la entrada es negativo, vamos a definir esto como menos m en la superficie, m de entrada en la superficie E, digamos, ¿cierto? Entonces ya tengo una formulita simplificada, que esto es igual, ¿no es cierto? La derivada de phi respecto a t es la sumatoria de los m punto s por phi sub s en cada superficie s de salida, menos la sumatoria en las entradas de m punto e por phi sub e. Bien, bajando a tierra, conservación de la masa, muchachos. ¿Qué me dice los sistemas no relativistas? La masa es constante. La masa de un sistema de partículas, que será la sumatoria de las masas de cada partícula, va a ser una constante, ¿verdad? Bueno, una manera de decir esto es que si la masa es constante para un sistema de partículas, su derivada material, es decir, el cambio en la masa para un dado sistema de partículas tiene que ser nulo. La variación temporal de la masa, como la masa constante, tendrá que ser igual a 0. Bien, siendo la masa, ¿quién? Rho, la integral de Rho diferencial de volumen, ¿verdad? Esto es el diferencial de masa, Rho diferencial de masa por unidad de volumen por el delta de volumen. Bueno, esto es un delta de masa, ¿verdad? Bien, sumo todos los delta de masa, me tengo la masa total. ¿En qué lo sumo? Dentro del volumen B. Bueno, fíjense que para aplicar el lema de Reynolds, nosotros habíamos dicho una cantidad phi mayúscula, ¿no es cierto?, que era igual a la integral de ρ por phi diferencial de volumen. Bueno, entonces fíjense que yo voy a poder aplicar acá el phi, parece que vale 1, ¿verdad? Porque no tengo nada. Bueno, hay un 1 ahí, yo puedo suponer que hay un 1. Entonces fíjense que podemos aplicar el lema de Reynolds usando phi igual a 1, ¿verdad? Bien, entonces, ¿y quién sería la derivada de la masa respecto al tiempo? Bueno, como la masa es esto, me queda la derivada material de la integral de ρ diferencial de volumen, y eso, por el lema de Reynolds, va a ser igual a la derivada parcial de ρ respecto al tiempo en el volumen, más la integral en la superficie de control del flujo másico de ρ por b escalar n diferencial de A. ¿Qué sucede en el caso estacionario? La derivada parcial es 0 respecto al tiempo, ¿verdad? Y entonces me queda que la integral de los flujos másicos en toda la superficie de control tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Y eso qué me va a dar?
si yo la integral en toda la superficie de control la pongo como la suma de las integrales en cada superficie de entrada, cada superficie de salida, y en cada superficie de lateral donde B escalar n0, o volviendo para atrás a esta fórmula y poniendo phi 1, tanto en la salida como en la entrada, porque phi vale 1 en este caso, entonces me queda, muchachos, que la sumatoria, que la ecuación de conservación de la masa en el caso estacionario, me dice que la sumatoria de todos los flujos salientes menos la sumatoria de todos los flujos entrantes tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Lo que es lo mismo es que la suma de todos los flujos entrantes tiene que ser igual a la suma de todos los flujos másicos salientes. ¿Qué sucede con una sola entrada y una sola salida? Bueno, la sumatoria se me traduce a m de salida igual a m punto de entrada. Bueno, y podemos llamarle igual a m punto, ¿verdad? Y bueno, para una única entrada y una única salida, ¿no es cierto? Si volvemos a esta formulita, muchachos, fíjense que esta formulita, ¿qué me quedaría? M punto en una entrada, ¿no? De salida por phi de salida, menos M punto de entrada por phi de entrada, ¿verdad? Pero ¿qué hemos descubierto a partir de la conservación de la masa? Que el M punto de salida tiene que ser igual al M punto de entrada. Entonces yo puedo sacar factor común acá, M punto por phi de salida menos phi de entrada. Entonces fíjense que acá tienen esa famosa ley, ¿no es cierto?, de sistemas de masa variable, ¿no es cierto?, que la derivada temporal me queda como m punto por el delta de phi, la diferencia del phi entre la salida y la entrada. Pero ojo, que esto vale, muchachos, cuando estamos asumiendo caso estacionario, ¿no es cierto? Esto es lo que estaba escribiendo ahí. Esto es válido en el caso estacionario, ¿no es cierto? Y con cantidades uniformes en la entrada y en la salida, de esa cantidad phi que sea. Bien, ya tenemos nuestras formulitas, todo lo que necesitamos, entonces hemos aplicado la ley a la conservación de la masa. Bueno, apliquémoslo a las leyes de Newton. Entonces, ¿qué me dicen las leyes de Newton? Que las sumatorias de fuerzas externas aplicadas sobre un sistema de partículas, yo voy a tener acá un volumen que va a estar hecho de partículas, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas actuante sobre mi volumen, ¿no es cierto?, que va a ser mi sistema de partículas, tiene que ser igual a la variación del impulso por unidad de tiempo del impulso P, de ese sistema de partículas. Y tengo la otra ley para sistemas de partículas que dice la sumatoria de momentos externos tendrá que ser igual a la variación del momento angular L de ese sistema de partículas. Bueno, ¿quién es el impulso lineal? Bueno, ustedes se acuerdan que la cantidad de movimiento, muchachos, si yo tenía una masa M puntual, ¿no es cierto? La cantidad de movimiento era M por B. P, ¿no es cierto?, era igual a, pero eso era para un sistema de masa concentrada, ¿verdad? P era igual a M por B. Bueno, esto, si nosotros suponemos de que esta partícula es una partícula con un diferencial de masa, podría pensar que en este punto puedo asociar una cantidad de movimiento a ese diferencial de masa, que va a ser diferencial P, ¿verdad? El diferencial viene porque es asociado a un diferencial de masa pequeño, que va a ser igual a B, ¿no es cierto?, por el diferencial de masa. ¿Verdad? Pero, ¿quién era el diferencial de masa? El diferencial de masa, eso es lo que tengo acá, ¿verdad? Diferencial P va a ser diferencial de masa por la velocidad, eso es la cantidad de movimiento para las partículas que conformen mi diferencial de masa, que van a ser las partículas que están adentro del diferencial de volumen y que las voy a representar por una densidad, por una masa por unidad de volumen, ρ. Entonces el diferencial de masa es ρ por delta B y el diferencial P me queda que es
rho delta de B por B, por la velocidad B. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento P es la suma para todos los diferenciales de volumen, es decir, la integral en el volumen de rho por B diferencial de volumen, ¿verdad? Pasé el diferencial de volumen aquí para que quedara de acuerdo a la regla usual cuando escribimos integrales, ¿verdad? Y bueno, fíjense que esto es una cantidad vectorial, entonces, en la dirección I, con I igual a 1, 2 y 3, lo que voy a tener es una cantidad de movimiento que va a ser rho por B sub I, diferencial de volumen, ¿verdad? Bueno, momento angular, muchachos. Avancemos un poquito más rápido. El diferencial de un sistema de partículas va a ser R vector diferencial P, la cantidad de movimiento, ¿verdad? Pero el diferencial de P va a ser, dijimos, rho por B diferencial de volumen. Bueno, el rho lo saco afuera, el diferencial de volumen lo saco afuera y puedo escribir esto como rho por R vector B diferencial de volumen, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, tengo una partícula que tiene un diferencial P de cantidad de movimiento, que es el diferencial de M por B, y un R desde el punto a donde yo tome momentos, ¿verdad? Ese R es el radio vector de la partícula respecto del punto al cual yo estoy tomando el momento angular o el momento. Bueno, entonces el momento angular total, L, será la integral la integral de los diferenciales de L, la suma de los diferenciales de L para cada partícula, ¿verdad? Será la integral de esta cosa, que es esto que está acá, ¿verdad? Dentro del volumen. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el lema de Reynolds? Digamos, porque fíjense que lo que me dice el lema, la ley de Newton me dice que la variación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas externas. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con el lema de Reynolds y nuestras fórmulas de derivada material, poder expresar esta derivada total o material de mi cantidad de movimiento P, que es una integral, ¿no es cierto? Que es la integral esta que está acá. Entonces yo lo que estoy derivando, si yo digo, yo tengo que hacer la derivada de P respecto de T. Bueno, ¿verdad? Respecto de T. Bueno, tengo que derivar esta integral. Pero como es para un sistema de partículas, muchachos, el volumen es del sistema de partículas, ¿verdad? Entonces eso variaba. Bueno, ¿cómo hacíamos para expresarlo en un volumen fijo? Usando el lema de Reynolds. Entonces resulta que la derivada de P respecto de T es igual, por definición es esto, y el lema de Reynolds, acá es donde usamos el lema de Reynolds, me dice que esto es la integral de la derivada parcial en el volumen de control de ρ por B, más ρ por B escalar n. Fíjense que acá estoy usando un phi vector, ¿no es cierto?, que sería igual a B, ¿no? Mi phi sería un phi vectorial y sería B. Y si no, lo tengo que pensar que phi es cada una de las componentes de la velocidad, B sub I. Entonces aplico el lema de Reynolds componente a componente y después lo reconstruyo vectorialmente, digamos. Con la cantidad phi igual a B sub I, bueno, llego a esta fórmula de que esta derivada tiene que ser igual a esto. Bueno, pero ¿qué sucede si el caso es estacionario? Esto desaparece y me queda solo esto, flujos de cantidad de movimiento en la superficie del volumen de control. Por lo tanto, en el caso estacionario, la derivada de P respecto de T es igual a ρ por B. Fíjense que acá hay un vector, y B escalar n, tengo vector acá adentro, pero tengo un producto escalar. Entonces, esto que está acá es un número, muchachos. La vectorialidad, acá tengo un vector, y la vectorialidad de esta expresión viene por esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pusiera, eso sería derivada de PI para entender, ¿no es cierto? Derivada de PI respecto de T, me quedaría igual a la integral en la superficie de control
de ρ por B sub I, pero acá seguiría poniendo B escalar N. Diferencial de área. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes tienen que entender. Esta nomenclatura, digamos, tienen que entender eso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ¿y qué sucede esto con una entrada y una salida? Bueno, si mi cantidad phi es, es la velocidad, para un sistema estacionario con una única entrada y una única salida, muchachos, veníamos y aplicábamos esto, la derivada de phi respecto a t igual a m punto por phi de salida menos phi de entrada, ¿verdad? Bueno, ¿quién van a hacer esto? Este phi acá en mi caso va a ser la velocidad i de salida menos la velocidad i, componente i, de entrada, ¿verdad? O lo puedo pensar vectorialmente. El phi vector, bueno, es m punto por b de salida menos b de entrada vector. Bueno, y así tenemos, muchachos, que pude llegar a una fórmula para el caso, fíjense que esto, ¿qué es? La validez de esto, caso estacionario, velocidades uniformes en la sección de entrada y en la sección de salida, asumiendo de que tenemos una única entrada y una única salida. Si tengo un problema más complicado, tengo que volver para atrás a las definiciones. Bueno, esta es la cantidad de movimiento, pero la ley de Newton me dice que esto, que es la variación de cantidad de movimiento para las partículas, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas, o sea, la ley de Newton es esta. Hasta ahora lo que habíamos hecho era expresar la variación de cantidad de movimiento a través del lema de Reynolds. Bueno, esta es mi ley física, ¿verdad? Pero bueno, para mi sistema de partículas, ¿qué voy a considerar como sumatoria de fuerzas? Las fuerzas de presión, y ya lo vimos en hidrostática, por eso no voy a entrar en mucho detalle, va a ser menos la presión, y puedo trabajar, como me interesa la fuerza neta, trabajar con presión relativa, menos P relativa por la normal diferencial de área en la superficie de control, más ρ por G diferencial de volumen, los pesos, fuerzas de presión, fuerzas de los pesos, estamos despreciando en la superficie del volumen de control las tensiones de corte debido a efectos viscosos. Solo vamos a considerar la fuerza de presión. Hay una hipótesis ahí simplificativa. Y sumatoria de fuerzas concentradas. Y eso tiene que ser igual a la variación de cantidad de movimiento. Fíjense que de este lado hay fuerzas y de este lado hay variación en la cantidad de movimiento y hay una igualdad. No es una identidad, muchachos. Estos problemas se resuelven balanceando las fuerzas con las cantidades de movimiento. Y por fin, digamos, entonces, llegamos a esta expresión para sistemas estacionarios de una entrada, una salida, y con velocidades en la entrada y la salida uniformes en toda la cara de entrada-salida. Bien, algo parecido, muchachos, vamos a tener, después si quieren lo vemos con mayor detalle, pero la variación del momento angular igual a sumatoria de los momentos externos, y para un sistema de una única entrada y una única salida, estacionario, la variación de momento angular me va a quedar el m punto por r vector b, apelando a la definición de quién era L, como vimos más arriba, igual a la sumatoria de todos los momentos. Y bueno, tengo el momento de las presiones, algo hicimos ya en hidrostática, R vector menos P por la normal diferencial de área, esto es el diferencial de fuerza de presión, ¿verdad? Si lo junto con el signo menos que salió afuera, esto que está acá con el signo menos es el diferencial de fuerza R, diferencial fuerza de presión, más R por el diferencial de fuerza de los pesos para cada partícula, R vector, el momento de los pesos, el momento de las presiones, y acá tengo varias fuerzas concentradas, ¿no es cierto?, que respecto de el punto respecto del que tomo momento, estarán ejerciendo un momento que será RC vectorial FC, y sumatoria para todas las fuerzas concentradas. Y por otro lado, puedo tener cuplas concentradas, que no me tengo que olvidar, y sumar también, si las hay,
cuplas concentradas. Entonces, bueno, esta va a ser la igualdad para sistemas de una única entrada, una única salida estacional. Para terminar, muchachos, la clase de hoy, apliquemos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a variación de cantidad de movimiento, a un ejemplito de un chorro que impacta sobre una placa plana. Entonces, ¿qué sucede? El chorro viene, se viene dirigiendo a la plancha, hay un punto de estancamiento y todos los demás muchachos doblan y asumimos que la velocidad de salida no tiene componente en X, ¿verdad? Para sostener esa placa, que es la que deflecta el chorro que impacta sobre ella, habrá que aplicar una fuerza externa, ¿no es cierto?, para sostenerla. Si hay gravedad, muchachos, vamos a suponer que está actuando en la dirección perpendicular a la dirección que yo quiero, vamos a suponer que esta es la dirección X, ¿verdad? Y yo quiero calcular esta fuerza que está actuando en la dirección X para sostener la plancha, y si no, asumimos el peso despreciable, pero no es necesario, digamos. Bien, entonces fíjense, teoría de volumen de control. Tengo que tomar un volumen de control. ¿Cuál va a ser mi volumen? Si yo tomara un volumen por acá adentro, muchachos, para agarrar solo el líquido, podría haber hecho esto, este sea mi volumen. Acá me quedaría la distribución de presiones que la placa le hace a las partículas de fluido que impactan sobre ella y que tendrán una forma extraña que no conozco. Entonces, fíjense que ahí no me conviene tomar un volumen de control dejando la placa. ¿Por qué no agarrar un volumen de control que deje la placa por adentro? Entonces, ahora las partículas de la placa son parte de mi sistema. En ningún momento dijimos, ¿no es cierto?, que lo que estuviera encerrado adentro del volumen de control tuviera que ser solo un fluido. Esto vale sumatoria de las fuerzas externas igual a flujos en la cantidad de movimiento. Bueno, lo que hay que poder evaluar son esos flujos en la cantidad de movimiento. ¿Y qué tengo? Entonces, para este volumen de control que está acá marcado con rojo, con la línea roja, que agarra la placa, y después acá en el aire puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque fíjense, ahora, este volumen de control, muchachos, me queda todo sometido a presión atmosférica. Entonces, trabajando con presiones relativas, la resultante de presiones en toda la superficie de control, en la dirección X, tomando la normal en X, como la presión relativa es cero en todo punto, no tengo fuerzas de presión. Después pesos. Bueno, estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en X y si tuviera gravedad, la tuviera actuando en Y. Entonces, los pesos son cero. ¿Y qué otra fuerza tengo acá? Adentro de mi volumen de control, la fuerza Fe. Entonces, bueno, ya como la veo dibujada en dirección negativa, le atribuyo un signo menos, menos Fe. Fíjense que entonces Fe va a ser el módulo de la fuerza. Y esto tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿verdad? ¿Y eso quién va a ser? El m punto por la velocidad componente x a la salida menos la componente x de la velocidad a la entrada. Bueno, bien, entonces observemos eso, muchachos, para terminar. Entonces, esto se fue, ¿qué me quedó? La fuerza menos Fe por m punto, y la velocidad de salida, asumimos que sale todo en la dirección Y, o en la dirección radial, digamos, perpendicular al eje X, si es un chorro que impacta con simetría de revolución. Entonces, sale perpendicular al eje X, no tengo componente de la velocidad de salida en la dirección X. Por lo tanto, esto no está, y me quedó que la componente en X de la velocidad de entrada es el valor de velocidad de la entrada, y fíjense que está restando. Y acá la velocidad de entrada es positiva, hay que tener cuidado, ¿no? De que acá tengo, en la fórmula, este menos es porque se resta la cantidad de movimiento de la salida menos la de la entrada, pero acá yo tengo que poner la componente de la velocidad en mi sistema de ejes. Y esta velocidad a la entrada es positiva en este sistema de ejes. Entonces, bueno, el signo menos viene porque estaba restando.
Entonces, fíjense que el resultado es que este signo menos se tacha con este y me quedó que el valor de la fuerza, el valor, es m punto por la velocidad de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad de movimiento m punto b a la entrada y esa cantidad de movimiento en la salida es nula. O sea que tengo una variación de cantidad de movimiento que es igual a la cantidad total de movimiento que tenía la entrada. Y esa es la solución, muchachos, para poder calcular fácilmente cuál es la fuerza que ejerce un chorro que impacta sobre una placa, ¿verdad? Fíjense cómo esta teoría, muchachos, de manera muy simplificada y gracias a asumir la hipótesis de estacionariedad, y nos evitamos saber cómo era el campo de velocidades, en ese chorro que estaba impactando en el volumen. Fíjense cómo nos simplificó esto el hecho de asumir el caso estacionario y solo tener que evaluar las cantidades en la superficie de entrada y de salida, ¿verdad? Y entonces, de tal manera de que un problema que parece bastante complejo de resolver, que uno debería conocer el campo de velocidades en todo punto del dominio, se resolvió de una manera muy sencilla porque estamos asumiendo de que tengo un chorro con una velocidad uniforme en la superficie de entrada, y eso me permite dar un valor de la fuerza con muy buen grado de precisión para este problema, y poder evaluar esa fuerza de impacto de ese chorro, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Hemos introducido los principales conceptos de la teoría de volúmenes de control para hacer balances integrales. Esos balances los vamos a estar aplicando, ya les digo, a las leyes fundamentales de la mecánica, en particular de nuestro caso de fluidos, que van a ser conservación de la masa, balances de cantidad de movimiento, es decir, la segunda ley de Newton y de momento angular, las leyes de Newton, y luego vamos a ver también balances de energía. Eso les va a servir a ustedes y nos va a servir a nosotros también para hablar un poco más adelante del tema de pérdida de cargas, pero por ahí les da una ayuda para reinterpretar algunas cosas de sistemas abiertos que han visto en termodinámica. Bueno, vengo terminando por aquí, así que escucho si tienen preguntas. Bueno, parece que los dejé impactados, digamos, no hay preguntas. Les recomiendo que lean el apunte y bueno, por favor repásenlo, porque va a haber varios ejercicios y entonces traten de darle una mirada y poder venir con dudas para la próxima clase, ¿verdad? En breve ya vamos a estar agregando las guías de ejercicios que tienen que ver con esta temática de balances integrales, utilizando la técnica de volúmenes de control. Les agradezco y hasta la próxima clase.